Buenas noches, compañeros. Em, yo tengo a mi cargo exponer sobre el tema Mesías Cristo. Soy Ingrid Maribel Muscanizales y a continuación abordaré el tema. Como primer punto tengo la introducción. Y en la introducción está el contenido de cuando hablamos de Jesús de Nazaret, también nos estamos refiriendo al Mesías, también nos estamos refiriendo al Cristo, al ungido. Los anteriores se refieren a una misma persona. Jesús de la historia y el Cristo de la fe no son dos personas distintas, son la misma persona vista desde dos perspectivas complementarias. Todo el designio amoroso de la salvación se centra en Cristo. Entonces encontramos acá la pregunta, acá en este espacio formulé la pregunta de investigación y es la siguiente. ¿A quién nos referimos en el Antiguo y Nuevo Testamento con los calificativos de ungido por excelencia, el Cristo bendito, el Mesías de Dios y su trascendencia en la humanidad como cristianos? En el tema de Mesías Cristo, encontramos estas dos palabras o estos dos nombres, Mesías y Cristo. ¿A quién nos estamos refiriendo entonces? Dice que Mesías viene del hebreo y quiere decir el Mesías de Dios. Y Cristo en griego, que quiere decir el Cristo bendito. Pero un tercer nombre ungido, que es en castellano y quiere decir ungido por excelencia. Ya desde la antigüedad se venía dando esto de ungir a las personas y en aquel entonces se ungían a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. Pero ¿quién ungiría al Mesías? ¿Quién ungiría al Cristo? Veamos qué nos dice Isaías 13. En el Antiguo Testamento nos dice, el descendiente de David. En el capítulo 11 dice, saldrá un vástago del trono de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y se inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Entonces vemos que aquí ya se venía hablando, pero de quién iba a ser el ungido, de quién iba a ser, cómo iba a ser ungido ese Mesías, ¿verdad? Porque esta unción que se venía haciendo era una unción especial, pero al final era una unción entre personas comunes de la época, ¿verdad? Y esta unción pues iba a ser una unción especial, una unción del enviado, del bajado del cielo. Veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 82. Pero en el 81 veamos qué nos dice. ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús, dado por el ángel en el momento de la anunciación, significa Dios salva. Expresa a la vez su identidad y su misión, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Esto en Mateo 1:21. Pedro afirma que bajo el cielo se nos ha dado otro no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Esto en Hechos 4:12. Y ahora veamos en el numeral 82 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, Cristo en griego y Mesías en hebreo significan ungido. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías, precisando, sin embargo, su sentido bajado del cielo.
¿A qué se refiere con esto de bajado del cielo? Veamos en Juan 3:13. Juan 3:13. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, el bajado del cielo, el del cielo, el enviado por el Padre. Crucificado y después resucitado, Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos. Esto en Mateo 20:28. Veamos qué nos dice Mateo 20:28 en relación al siervo sufriente. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. El enviado, el Mesías, no vino a ser servido, sino a servir. Y también nos indica que del nombre de Cristo nos viene el nombre de cristianos. De ahí nos viene el nombre de cristianos. Ahora veamos un poco más en relación al Mesías. Desde la época de los reyes, los hebreos esperaban la venida de ese Mesías, Salvador, que establecería un reinado definitivo como nunca lo pudieron imaginar los humanos. Para los cristianos, el Mesías se ha hecho realidad histórica en la persona, vida y obra de Jesús de Nazaret, superando con mucho las expectativas judías. En él son colmadas todas las esperanzas mesiánicas. El objeto de nuestra fe sobre Cristo y que es el objeto de la cristología es en una persona en concreto. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una mujer de Israel en Belén, en tiempo del rey de Herodes, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el imperio del procurador Poncio Pilato. Y todo esto decimos que entonces es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, que ha bajado del cielo y que se ha hecho carne. Veámoslo entonces, salido de Dios en Juan 13:3. Juan 13:3. Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía. Viene del Padre y al Padre regresa. Bajado del cielo. En Juan 3:13. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Hijo del Padre, el enviado, el siervo sufriente, ha venido en carne. Y esto lo encontramos en Primera de Juan 4:2. En esto reconocerán al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne mortal, es de Dios. Todos venimos del Padre y al Padre volvemos. Él vino del Padre y al Padre volvió. Todo el designio amoroso divino de nuestra salvación se centra en Cristo. El Padre realiza el misterio de su voluntad. Esto en Éfesos 1:9. Enviando a su Hijo amado para la salvación del mundo. Y por medio de él nos comunica su Espíritu, que nos hace partícipes de la vida divina. Este admirable designio divino es el misterio que estaba escondido desde siglos en Dios. Efesios 3:9, y que se ha revelado y se realiza en la historia por medio de Jesucristo. Entonces ahora veamos qué nos dice Efesios. Efesios 3:9. Efesios 3:9.
y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador del universo. Y en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano. Entonces aquí encontramos esas citas. Ahora vemos cuál es el misterio de Cristo. Nos recuerda Vicente Ferrer que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Toda la fe de la Iglesia se resume en el misterio de la Santísima Trinidad, en sí misma y en el ministerio de su designio benevolente. Todo ese designio amoroso divino de nuestra salvación se centra en Cristo. El Padre realiza el misterio de su voluntad, como lo leímos en Efesios 1:9, que indica, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano. Ahora vemos el fundamento bíblico del tema Mesías Cristo. En el Antiguo Testamento, en Mesías, está estructurado de la siguiente manera. El nacimiento. Hay varios versículos que relatan sobre el mismo acontecimiento. Entonces, lo que hice fue tomar algunos, porque realmente son muchos más versículos los que relatan sobre la vida sobre el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Sobre el Mesías, nos dice en Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. En Miqueas 5:12, Miqueas predijo que nacería en el pequeño pueblo de Belén. En Jeremías 25:5 se profetizó que el Mesías descendería del rey David. La naturaleza divina. En Isaías 61:1-2, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres me has enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. Y en el ministerio y pasión, en Daniel 9:26 nos indica que pasadas las 72 semanas mataron al ungido sin culpa, y un príncipe que vendrá con su ejército destruirá la ciudad y el santuario. Y en Isaías 53:3 nos dice, despreciado y marginado, un don nadie que había sido en la pasión, ven a Jesús como sí, a Jesús como a un don nadie. Y con todo era por nuestras dolencias las que llevaba. En Zacarías también encontramos fundamento en Zacarías 9:9, en Zacarías 11:12. También en el Salmo 22:1, el 16 y el 17, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, del 25 al 27. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, cuando nos referimos a Cristo. Jesús declara ser el Mesías. En Juan 4:25 al 26, le dice la mujer, este relato es en el relato de la samaritana, le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, ¿no lo devolverá todo? Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo.
En Lucas 4, 18, 21 se reconoce ser el enviado de su Padre que está en los cielos. En el reconocimiento de los discípulos hacia Jesús, lo encontramos en Mateo 16, 15, 16. Les dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo. En Marcos 8, 29 también nos indica, y él les preguntaba, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Como testimonio de Juan el Bautista, en Juan 1:41, este encuentra primeramente a su propio hermano, Simón, y le dice, hermanos, encontrado, hermanos, he encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. El cumplimiento. En Juan 20:31. Estos han sido escritos para que crean que Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, como planteé la pregunta de investigación al principio, ahora la repito. ¿A quién nos referimos en el Antiguo y Nuevo Testamento con los calificativos de ungido por excelencia, el Cristo bendito, el Mesías de Dios y su trascendencia en la humanidad como cristianos? Pues estamos hablando de Jesús de Nazaret. Y planteé la hipótesis de la siguiente manera. Del estudio y conocimiento de las Sagradas Escrituras permite descubrir al verdadero Jesús de Nazaret, cuya trascendencia en la humanidad se manifiesta cronológicamente, dando origen al cristianismo y transformación y establecimiento de valores. Ahora vemos acá una breve explicación de la hipótesis. Cuando nos adentramos en el estudio de las Sagradas Escrituras, descubrimos que desde la antigüedad ya se venía haciendo este rito de ungir con aceite, se ungía a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, pero al Mesías, al esperado, ¿quién lo ungiría entonces? Esta unción era un rito especial, pero finalmente común. Se realizaba entre hombres. El Mesías sería entonces ungido por el Padre directamente, es decir, por Dios. Venía revestido de todo el Espíritu Santo por quien todo fue hecho. Dios, la primera figura de la Santísima Trinidad, se ve hacerse hombre para que el mundo crea en él y se hace verdadero hombre, quien come con pecadores y habla con personas indignas. Ese es el Maestro esperado por muchos. El bajado del cielo, ungido directamente por el Padre, quien da su vida por el perdón del pecado de todo el mundo y lo hace con su vida, siendo entonces sacrificado y crucificado, como era en esa época, y llega a la muerte, a la verdadera muerte como un humano común, pero ya lo había anunciado, que resucitaría en el tercer día y subiría al cielo. Se cumple entonces pues lo dicho y regresa al Padre y nos deja al Espíritu Santo, al Cristo. No se puede hablar como si fuera indistinto el Cristo, es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, el Cristo viviente por la eternidad. Entonces yo del estudio llego a las siguientes conclusiones. El ungido por Dios, el bajado del cielo y el siervo sufriente representan a una misma persona, al Jesús de Nazaret. En el Antiguo Testamento se anuncia la venida del Mesías por los profetas, entre ellos Isaías, Jeremías, Daniel, Miqueas, Zacarías, en el libro de los Salmos. En todo el Antiguo Testamento de una u otra forma y confirman aún más que nacería de una virgen, a quien pondrá por nombre Emmanuel. El siervo sufriente cumple con su envío. Dios mismo se hace hombre y se encarna para darse a conocer a toda la humanidad. El Mesías no vino a ser servido, sino a servir.
La Sagrada Escritura describe a Jesús, al Mesías, como al Hijo de Dios y al Cristo viviente. Denota especial atención en su muerte, pasión y resurrección. El vencimiento sobre lo imposible lo logra, lo hace vivo. La muerte fue vencida, la vida eterna y la presencia constante en la vida de los creyentes. Esta fue la bibliografía empleada en el presente estudio. Muchas gracias por su atención.